¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los chillers, pero vamos a enfocarnos en una métrica, una que a veces pasa desapercibida, pero que tiene un impacto gigante en la eficiencia y, lo que más importa, en los costos. Vamos a hablar del delta T. Para empezar, les dejo una pregunta que suena un poco a trampa, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que un chiller que está funcionando a toda máquina al 100% de su capacidad, en realidad no esté haciendo bien su trabajo? Bueno, esta pregunta es clave porque justo ahí está el centro de uno de los problemas más comunes en los sistemas de climatización. La respuesta a esa pregunta nos lleva a un, llamémosle enemigo silencioso, que se esconde en muchos sistemas. Y es un problema que no te va a encender ninguna alarma, pero que está ahí consumiendo energía y dinero, calladito, día tras día. Y aquí lo tenemos, con nombre y apellido, el síndrome de bajo delta T. Ojo con la definición, porque dice ineficiencia estructural. Esto es súper importante. No estamos hablando de que una pieza se rompió, sino de que el sistema completo está funcionando de manera incorrecta. Entonces, ¿qué pasa exactamente cuando tenemos este síndrome? Miren, no es un solo fallo y ya, es mucho peor. Es como una reacción en cadena donde un pequeño desajuste al principio empieza a causar problemas cada vez más grandes en todo el sistema. Y si tuviéramos que resumir todo este lío en una sola frase, sería esta. En el fondo, el problema es de velocidad. El agua, que es la que transporta el frío, simplemente va demasiado rápido. Esa velocidad excesiva es la primera ficha del dominó que cae. Como el agua pasa volando, no le da tiempo de absorber el calor que tiene que quitar. El sistema se da cuenta. ¿Y qué hace? Su única respuesta es compensar mandando más agua. Esto obliga a las bombas a trabajar el doble y, al final, a prender más chillers para una demanda que en realidad es falsa. ¿El resultado? Bueno, es inevitable. El consumo de energía se va por las nubes. Y ahora pasamos de lo técnico a lo financiero. Porque claro, cada uno de esos pasos en la reacción en cadena se traduce directamente en un costo. O sea, esta ineficiencia no es solo un dato en una pantalla. Es dinero que se está yendo, literalmente, cada hora que el sistema está encendido. Esto nos lleva a una regla de oro, casi una ley física para estos sistemas. Si el delta T es bajo, el sistema siempre va a intentar compensarlo con más esfuerzo. Y en el mundo de los chillers, esfuerzo es otra palabra para energía. No hay escapatoria. A ver, vamos a desglosarlo para que quede clarísimo. Arriba vemos el problema. Un delta T bajo necesita más flujo, lo que significa más trabajo para las bombas y más chillers prendidos. Resultado, más consumo eléctrico. Abajo, en cambio, tenemos el escenario ideal. Con un delta T óptimo, se necesita que menos equipos trabajen para hacer lo mismo. Y eso, por supuesto, reduce los costos de una manera increíble. Muy bien, ya vimos el problema, por qué ocurre y cuánto cuesta. La buena noticia, y de verdad que es muy buena, es que saber si un sistema tiene este problema es increíblemente sencillo. No se necesita equipo especial ni análisis de semanas. Todo se reduce a una simple resta. Para que lo veamos en acción, aquí tenemos los datos de un caso real. La temperatura del agua de suministro, la que llamamos SWT, es de 7 grados Celsius, y la temperatura del agua de retorno, o RWT, es de 10 grados. Y la fórmula para calcular el famoso delta T no podría ser más fácil. Es simplemente la temperatura de retorno menos la de suministro. Así de simple. Aplicamos los números de nuestro caso. 10 grados de retorno menos 7 de suministro nos da un delta T de 3 grados Celsius. Ahora, ¿qué nos dice ese número 3? Por sí solo, la verdad es que no mucho. La magia ocurre cuando lo comparamos con la referencia, con lo que el sistema debería tener, que es entre 5 y 7 grados. Ahí el diagnóstico es instantáneo e inapelable. Un delta T de 3 grados nos grita que el sistema es ineficiente. Y aquí llegamos al corazón de todo este análisis. La idea es que el delta T no es solo un número más en el panel de control, es posiblemente el indicador más importante para saber la salud y la eficiencia real de todo el sistema. Y aquí está el resumen de por qué es tan vital.
Un delta T bajo te pega directamente en la operación. Vas a tener mayor consumo eléctrico, el sistema va a estar sobrecargado, la capacidad de enfriamiento real baja y al final de la línea los costos operativos suben. No hay más. Con todo esto sobre la mesa, la importancia de este indicador queda más que clara y nos deja con una pregunta final, quizás la más importante de todas para quienes están a cargo de estos sistemas. ¿Cuál es el delta T de su sistema en este preciso momento? Porque si no se conoce la respuesta, se está dejando pasar una oportunidad de oro para optimizar y, sobre todo, para ahorrar.